en las ecografías previas, lo del síndrome de Down. No se vio nada. No se vio nada y es curioso porque realmente... Me imagino qué rabia, qué frustración en ese momento, todo lo que debiste de sentir. ¿Sabes cuando yo conseguí aceptar la situación de mi hijo? Cuando dejé de preguntarme ¿por qué? Y empecé a preguntarme ¿para qué? ¿Cómo has aprendido tú a vivir el día sin pensar en el mañana? Porque tú estás en tu proceso de aceptación, de duelo, y tienes que preocuparte en problemas burocráticos que tengan que pasar algo grave para darte cuenta de quién realmente está a tu lado y quién no. Yo soy una persona que cuida constantemente 24 horas a mi hijo, porque no puedo cuidarme yo. Bueno. Eres fuego candela. Vamos, baila, nena. Eso sí. No me sé. Bueno, amores, aquí estamos nuevamente en este sofá maravilloso. Muy bien acompañada, como siempre, mi equipo, mis chicas, mi todo, Marta Rubio, Pati Carrasco, aquí Isabel de Lima, y tenemos una invitada, súper invitada, que bueno, estamos muy contentas de tenerte aquí. Por favor, pues, le damos un aplauso. Una mami, super mami, pero viene hoy con una historia que bueno, que aviso, nos tocará la sensibilidad a todas. Pero bueno, que es un ejemplo de valentía y de amor, y lo importante es que saquemos un mensaje bonito y que podamos guiar a las personas que se encuentran en una situación similar. Entonces, nada, te has convertido en altavoz de muchas personas y por eso te tenemos aquí, pues para que nos cuentes más cositas. Vamos a invitar a la gente a que por favor se sirvan algo, un vinito, una cervecita, un tecito, un café, lo que sea, se pongan cómodas, que comenzamos ya. ¿No? ¿Quieres contarnos, por poner un poco en contexto, el punto en el que estamos, tus peques, Kai, que es como el centro de todo? El centro de todo, lo has dicho. Kai es el centro de todo, es el centro de mi vida. Bueno, pues eso, soy Lidia, ya me conocéis. Y Kai tiene varias enfermedades. Kai nació con síndrome de Down, sin nosotros saberlo, y con una cardiopatía grave que había que operar en cuestión de 6 meses. Y bueno, digamos que en esos 6 meses, esperando la operación de corazón, Kai enfermó, se puso muy malito, con COVID, insuficiencia respiratoria, tenía también una infección de orina. Y pasando ese trámite tuvimos que intubarlo, tuvimos que sedarlo en la UCI y ahí tuvo convulsiones. Esas convulsiones le generaron daño cerebral y digamos que ahora, pues aparte del síndrome de Down y la cardiopatía que está totalmente solucionada, pues también tiene parálisis cerebral. Que no la tenía en principio. No la tenía. O sea que fue un golpe tras otro golpe. ¿Y cómo lo vamos encajando? Porque claro, nosotras todas somos madres. Marta, por favor. Claro, estamos un poquito sensibles, por favor. Que a mí se me hace como muy duro. No empecemos, por favor. Claro, que digo que nosotras todas somos madres. Entendemos lo que es tener un hijo, ese amor infinito que sientes que cuando se enferman de lo que sea, dices, quisiera como traspasarme ese dolor y sufrirlo yo por evitártelo a ti. Claro, y aunque nuestros hijos, gracias a Dios, están bien, claro, verte a ti y con esa entereza y con ese coraje que tienes, es imposible no empatizar y decir, no sé yo cómo lo haría. No, pero te duele, es lo que te digo, es como el dolor de otras madres es que yo no podría, es que yo no podría. Es como que son mis hijos, no puedo ser indiferente a eso. Entonces, claro, queremos un poquito de saber dentro de ti cómo lo llevas. Bueno, claro, es que es lo que tú dices, ¿no? Tú me ves ahora entera, me ves, pero yo he pasado mi proceso. Claro, he tenido un proceso en el que ha sido duro, no puedo mentir en esto. Claro, el primer impacto de tu hijo, una vez que nace 2 días más tarde, que te digan, tienes síndrome de Down, nos lo quedamos, se quedó 1 mes en neonatos, ¿no? Yo ese impacto, yo entré en estado de shock. Yo me pegué 2 días.
en el hospital en el que no mediaba palabra. O sea, yo lo único que hacía era llorar y mirar al infinito. O sea, Claro. y era como, ¿qué voy a hacer ahora? ¿no? Pero te pregunto, en las ecografías previas, lo del síndrome de No Down, se vio ¿qué nada. pasó? No se vio nada. Y es curioso porque realmente a lo mejor el síndrome de Down que tiene Kai, que es un síndrome de Down mosaico, es difícil de detectar porque él los rasgos no los tiene muy marcados. Pero sí que la cardiopatía, en todo momento me dijeron que era una cardiopatía que se veía a través de las... Eso sí lo sabía. No, No te lo dijeron no se nunca. vio, no se vio, nunca se vio. O sea, es lo que me decían, ¿cómo puede ser que se nos haya pasado esto? O sea, es más, la ginecóloga que me llevó todo el embarazo incluso llegó a estar muy mal planteándose su seguimiento Claro. en la sanidad, porque decía, ¿cómo se me ha podido pasar esto? O sea, ¿cómo puede ser que no? Es que no se vio nada. Y yo siempre digo lo mismo, es que Kai tenía que estar aquí. Claro. El universo fue conspirando de una forma. No, totalmente, porque si no... Claro. Porque a ti, o sea, pliegue nucal no salía nada y claro, tú en ese momento no te dio por hacerte los análisis de sangre, esos que se hacen ahora. O sea, yo esta conversación la tuve con la ginecóloga, yo le comenté, le dije que, es más, yo cuando me quedé embarazada, yo estaba ahorrando ese dinero para hacerme el análisis. Y yo se lo comenté, le dije, tengo el dinero para hacerme el análisis, ¿qué me recomiendas? ¿No? Entonces ella, viendo la ecografía, viendo lo que me había salido en el triple screening, que salió todo fantástico, o sea, ella me dijo, ya por edad, seguramente el triple screening te salga alterado. ¿Qué edad Claro. Tenía 40 años. Vale. A partir de los 40 años, el triple screening ya te sale como alerta, ¿sabes? Claro. Entonces me dijo, como te saldrá con alerta, te la pasaremos por la Seguridad Social. Y el triple screening, aun con la edad que tenía, ¿Te salió bien? Me salió correcto. Me salió un riesgo muy mínimo. Muy bajo. Qué fuerte. Muy bajo. Claro, entonces no vieron la necesidad de no hacer vieron la necesidad. nada más. Y la doctora me dijo, a ver, puedes hacértelo si quieres, te lo puedes hacer, nosotros no te lo vamos a cubrir, pero realmente, viendo la ecografía como hemos visto, viendo el triple screening, que aun teniendo 40 años ha salido riesgo bajo, yo no me la haría. Claro, pues, ¿qué haces? ¿Confías en la palabra de un médico? claro. Que ojo, que yo no digo que ella lo hiciera con mala intención, ni mucho menos. No, obvio. Pero claro, confías Claro, es en que la palabra del estadística está ahí, o sea, uno de 100.000 puede ser, pero Claro, Claro. exacto. Es como, se ha salido un riesgo. Que no te lo vean en todo el embarazo, es que me parece... Claro, y yo, esto ya, cosa mía, si esto pasa, que pasó, denunciamos, ¿qué hacemos? Porque claro, mi vida Sí. va a cambiar por completo por una negligencia. Sí, pero en realidad no es una negligencia, en realidad no se veía, o sea, quiero decir, esta chica cuando se enteró de todo lo que pasó, ella habló con otros ginecólogos, vieron las ecografías no sé cuántas veces y no se veía. Es que no se vio. O sea, que no solo ella. No es que ella cometió un fallo, es que no se vio, es que se hicieron... Yo me hice la ecografía esta 5D, esta chica tampoco lo vio, o sea, que no es que fuera solo las ecografías que me hacía esta doctora, es que me hice otras ecografías que yo conozco gente que en la ecografía 5D le ha dicho a la chica, ¿por qué no vas al médico? Y luego en el médico han le han visto dicho, algo. porque esa persona no está capacitada tampoco para darte ningún diagnóstico, Pero ve alguna alteración y ya te dicen, te ponen alerta. A mí en ningún momento. O sea, es que no hubo alerta ninguna. Yo, el embarazo Porque fue entonces, totalmente... Oye, pero entonces lo que sí que pasó, lo siguiente sí que fue una negligencia médica, o sea, por esperar demasiado a operarle. No, porque era lo que se tenía que esperar. O sea, en principio, cuando vieron la cardiopatía que sufría Kai, con medicamentos se podía controlar para que él cogiera un poquito más de peso y así... Estuviera más fuerte. Es mucho riesgo. Operar a un niño recién nacido es mucho más riesgo que operar a un niño que tiene 6 meses. Entonces, ellos lo que querían era tener controlada la cardiopatía, que era que se le mezclaba la sangre oxigenada con la no oxigenada, se controlaba con medicamentos y a los 6 meses o 6 kilos, lo primero que llegara antes, pues entonces se iban a operar. Resulta que el médico, justo el cardiólogo que iba ya a pedir hora, o sea, a coger la hora ya para la cirugía, una semana antes se puso malo, cogió COVID, se contagió de COVID y no lo pudo visitar, con lo cual no pudo presentar el caso al hospital donde se iba a operar Kai y todo eso fue un cúmulo de cosas
Joder, que dices, tío. pero no fue nada, ningún fallo humano. O sea, en realidad no fue un fallo humano, fue un fallo De cúmulo de cosas. Consecuencias de... Que se van juntando que una tenía tras que otra. pasar. Me imagino qué rabia, qué frustración en ese momento, todo lo que debiste de sentir, debías de querer matar a alguien prácticamente. Sí, porque siempre, bueno, siempre está la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y si yo hubiese hecho esto, y si hubiese Y hecho si lo otro, se y si algo hubiese... mal, claro. Cuando yo me contagié de COVID, yo lo primero que hice fue llamar a la neumóloga para decirle, me he contagiado de COVID, le estoy dando pecho a Kai, ¿qué hago? Y me dijo, no, puedes darle pecho tranquilamente, no te preocupes, a los niños no les afecta. Eso sí que me dolió y me dolió muchísimo. Pero yo cogí COVID. Yo, O sea, sí lo cogió. Afectó. pero, O sea, pero, por pero ejemplo, lo cogió por el pecho, a lo mejor porque tú se lo Bueno, contaste. claro, yo porque seguimos teniendo contacto. Claro. Yo me ponía mascarilla, pero aun poniéndome mascarilla sigue habiendo contacto. Manos, pecho, sigue habiendo contacto. ¿Y Kai cuánto pesó al nacer? Y peso 3 kilos 400. O sea, que pesó bien. Sí, no. Y no era un niño de riesgo ni nada. O sea, él súper bien. Pero sí que es verdad que eso, la neumóloga, y esa frase sí que me dolió. Esa frase sí que la llevo dentro y me dolió muchísimo. Porque quizá, si a mí me hubiese dicho extrema las precauciones, yo me hubiese ido de mi casa. Porque fui yo la que se contagió de COVID. Y eso es un peso que llevaré toda mi Claro. vida. Pero sigue, o sea, lo que a uno le dice el médico al final Claro, es yo claro. seguí las instrucciones, no pasa nada, no te preocupes, ponte mascarilla, pero sigue dándole pecho. Entonces, claro, pues yo continúo. Porque fue el COVID el que derivó luego. Bueno, no lo saben. Yo realmente, las veces que hemos hablado de este tema con su equipo médico, dicen que es todo una especie de casualidades, ¿no? O sea, no te saben decir si el COVID le derivó a la infección de orina o la infección de orina fue lo que le creó las convulsiones. No lo saben. O sea, tú les preguntas qué fue lo que hizo que Kai al final convulsionara y tuviera el daño cerebral. ¿Y tú qué es lo que sientes? Porque a mí con otras cosas mucho más chorradas también de mi hijo no saben por qué le pasó eso y yo tengo mi propia teoría. Claro, yo tengo mi propia teoría. Sí, yo creo que fue... Yo, sinceramente, es algo que en mi cabeza no me gustaría que fuera eso, pero que creo que fue el COVID. Y eso es lo que me hace a mí Claro, por sentirme eso culpable. Claro. te pesa. Yo creo que sí. Creo que el COVID es un gran desconocido en la sociedad y en ese momento aún más, porque estamos hablando de hace 4 años de que pasó y creo que el COVID fue lo que lo fastidió todo y quizá lo desestabilizó. Claro. O sea, no digo que el COVID le hiciera convulsionar, pero Pero una cosita, otra cosita, lo otra cosita es desestabilizó como de que... tal manera que hizo que su cerebro colapsara. Ah. Joder, qué Un fuerte. poquito de aire. Ah. Porque es que me gustó. Cuando te pones un poco mística, ¿no? Y dices, como eran cosas que no podía evitar y como que la vida te lo puso allí y dices, ¿será que tiene una misión y tenía que estar aquí de alguna manera, él enseñarnos algo, nosotros aprender algo, el mensaje que podemos dar? O sea, de alguna forma la vida te lo puso allí. Y de la forma en la que te lo puso. O sea, no te dio ni la oportunidad de decir, no quiero. O sea, es como, aquí lo tienes. No la hay, no, esa posibilidad no la hay. Pero esa es que me encanta, tío, porque realmente, ¿sabes cuando yo conseguí aceptar la situación de mi hijo? Cuando dejé de preguntarme ¿por qué? Y empecé a preguntarme ¿Para qué? Claro. ¿Para qué ha llegado Kai aquí? Ahí fue cuando mi cabeza hizo un clic y dije, vale, ahora lo entiendo todo y ahora acepto todo. Sí. Lidia, y no sé si eres creyente o, perdón que me metáis tú que está fuera de guión, no sé si eres creyente y algo de lo de Kai te ha hecho cambiar en tu forma de ver el tema con Dios o no. No, mira, no soy creyente, ¿vale? Pero sí que es verdad que en los peores momentos de Kai, los peores en los cuales, cuando a mí me dijeron en el hospital dónde queréis vivir el proceso de muerte de vuestro hijo, porque vuestro hijo se muere, nosotros nos fuimos a casa después de 4 meses y pico en el hospital, decidimos irnos a casa y vivirlo en casa. Y yo tengo que decir que en ese momento tuve la necesidad. En Cataluña hay una virgen muy conocida, la Virgen de Montserrat. Tuve la necesidad de subir al monasterio de Montserrat
y yo no iba a pedirle salvar a mi hijo. Yo lo único que quise en ese momento y lo único que le pedí en ese momento fue, si tienes que acabar con esto, acábalo ya. Para bien o para mal, pero acaba con todo este sufrimiento. O sea, haz lo que tengas que hacer, pero hazlo ya, por favor. ¿Vale? Y casualmente, yo no lo sé si tuvo algo que ver o no. A mí me sirvió para yo sentirme bien. Claro. Pero sí que es verdad que poco tiempo después fue cuando Kai empezó a mejorar. Y después volví otra vez a Y son cosas... Iba pensando en no le voy a pedir nada, solo voy a agradecerle. Pero cuando Pero ya que estabas allí... ya que estoy aquí, te voy a decir, no, realmente lo único que le pedí es, déjame como estamos. No nos cambies nada. Como estamos bien. Tenemos a Kai, tenemos a Kai sonriendo, sin dolor, sin sufrimiento, sin medicación. Pero ¿y eso los médicos se lo explican? Porque yo alguna vez te he escuchado decir que es como algo... O sea, como algo fuera de natural. O sea, que es que no se explican cómo puede ir mejorando, no se explica, claro. No hay explicación, no. Porque Además, decían que no iba a mejorar. no, bueno, a ver, claro, esto era un pronóstico, no era un diagnóstico en sí, pero el pronóstico era que si en los meses que estuvo ingresado había empeorado tanto su cerebro y su cerebro, piensa que ahora mismo su cerebro está fatal y tiene todo lo que es alrededor, es líquido, ¿no? Entonces ellos lo que hacían era un pronóstico. Si todo sigue de la misma manera empeorando como hemos ido viendo durante estos meses, al final llegará un momento en el que su cerebro colapsará y no podrá ni respirar, todo dejará, ¿no? Y eso fue eso fue lo que ellos nos explican, ¿no? Porque, claro, el proceso era así, ¿no? Era hasta que llega un momento en el que colapse y se acabó, y fue al revés. O sea, fue llegar a casa, yo no sé qué fue lo que le hizo mejorar. Yo no sé si fue el sentirse rodeado, el no estar escuchando máquinas y personas, no lo sé, es que no lo sé. La frialdad de una habitación de hospital, Claro. no lo sé. O sea, que tú viviste un proceso de duelo de tu hijo aún estando vivo, porque decías, vale, está conmigo, pero a lo mejor mañana... Yo me despedí. ¿Y qué te han dicho ahora de esperanza de vida y todo eso? Nada. No dicen nada. Es que siempre dicen lo mismo, es que Kai es Kai. Es Kai. Es y lo super que, Kai, super Kai. claro, y lo que parece que va a ser súper fácil para los demás, lo que para los demás es súper fácil, para él se complica. Y lo que es súper difícil, que dices, buah, es que esto vamos a necesitar, ya verás, no sé qué, es Kai. Y en 2 días lo tienes superado. Lo hace fácil. Entonces no hay pronóstico, no hay nada. O sea, simplemente vivamos el día, Claro. ¿sabes? Y es lo que hacemos. ¿Y cómo has aprendido tú a vivir el día sin pensar en el mañana? Porque Es un proceso largo, no es fácil vivir pensando en... Claro, porque tú te imaginas a tu hijo, cómo va a ser tu hijo, y al final yo creo que lo que a mí me ha ayudado a pasar a este proceso es no esperar nada de él. El decir, yo voy a hacer que él tenga todo lo máximo posible, llegar a lo máximo posible y no ponerle frenos en nada, pero no ponerle la presión de necesito que mi hijo camine, necesito que mi hijo hable. No, porque vamos a ser igual de felices si no caminas, Claro. y vamos a ser igual de felices si no hablas. Claro. Ajustaste tus expectativas a lo que Exacto. Vamos a quisiste. luchar por él Claro. hasta el infinito. Sí. Vamos a luchar por él hasta el infinito, pero no te voy a poner la presión de lo que yo necesito. ¿y Porque- tus hijos, los otros Mayores. 2 hijos, que tienen expectativas en él o no? Porque claro, para ellos también, que de repente llegue un bebé a casa y ¿Qué que edad todo tenía? se centre en él. Pues mira, Alex tenía 17 y Luca tenía 11. Y bueno, fue duro. Pero estaban grandes. Pero como que podían- fue duro. Claro, Luca vivió el proceso de una manera, Alex lo vivió de otra totalmente diferente, porque Luca no era consciente de lo que estaba pasando, que era el mediano. Alex sí era consciente, yo hablaba con él, le decía todo lo que estaba pasando, ¿no? Entonces
lo vivieron de manera diferente. Luca era como, bueno, mi hermano tal, y le hacía mucho más caso. Y Alex se puso una coraza en la cual, si mi hermano va a morir, yo prefiero no cogerle, Como no le cojo mucho no le voy a coger cariño. Se puso como una coraza en la cual lo veías que, y a mí me dolía en el alma, pero lo entendía al final, ¿no? Y lo veías que pasaba por su lado y tocaba al gato, que a lo mejor, porque los gatos, no sé por qué, se tumbaban siempre al ladito de Kai, y tocaba al gato y no le decía nada a su hermano. Y Se estaba protegiendo. te duele en el alma. Y ahora ves totalmente lo contrario, que es que adora a su hermano, o sea, él pasa por su lado y, bueno, es que Kai es como mi hermano, mis hermanos, ¿sabes? Se deja el cuello mirando a sus hermanos y ellos, la verdad es que lo adoran. Lo quieren. Qué guay. Y lo que decías de las expectativas, pues, bueno, ellos es que viven diferente. O sea, Alex, por ejemplo, siempre me ha dicho, hubo una cosa que me gustó mucho, que me dijo, he soñado con Kai y he soñado que jugaba al fútbol con él. Y yo, jo, qué bonito, tal, ojalá algún día. Y me dijo, no, ojalá algún día no, va a pasar. No, él lo vive de otra manera. Pero sí que es verdad que supongo que es la manera también de no sé, de protegerte, ¿no? Y de decir, no sé, ¿por qué no puede pasar, no? Y Claro. no sé, lo viven de otra manera. Qué guay. Bueno, pero que hay cariño y lo adaptaron dentro de lo que se puede, porque Kai no habla, ¿verdad? No, Kai no se comunica. Bueno, Kai no se comunica. Kai se comunica muy bien. Pero de otra forma, pero de otra Sin forma. hablar, pero se comunica de una manera, o sea, te hace Tú entender. sabes perfectamente lo que Entender de una manera espectacular. Es maravilloso ver cómo dejas a tu hijo en el cole. O sea, hace 2 años lo podía dejar en la escuela infantil y era como dejar un saco de patatas. O sea, no, ni sentía, ni padecía, ni nada. No, ¿sabes? Yo veía a las demás madres llorando en la puerta de la guardería, bueno, de la escuela infantil. Sí. Las veías en la escuela infantil en la puerta llorando, ¿no? Yo decía, jo, yo quiero que mi hijo llore, ¿sabes? Y ahora, a día de hoy, lo estoy dejando en el cole y está. O sea, que para mí es maravilloso. Pero Ya. se mueve, o sea, hace gestos, te hace eso. O sea, no habla, pero Él tiene movilidad. te abraza. Bueno, no con la intención de abrazar, pero sí que te demuestra el cariño. Da besitos, eso sí que lo hace. Da besos, no da besos como darías tú de cerrando la boca, pero dices un besito, y ya hace ¡ah! Y O te sea, abre la boca y le pones la cara y te lo cierra. O sea, es totalmente consciente de lo que le estás pidiendo. O sea, él entiende. Sí, Él entiende. entiende muchas cosas. Sí. Qué guay. Y no sé, chicas, si, o sea, es que estoy pensando un poco en todo este proceso que tú has, claro, ensayo y error, porque yo mañana tengo un bebé y viene con problemas y es que yo no sabría a dónde ir, qué hacer, qué puertas tocar, no sabría ni qué especialidad, o sea, me quedaría en blanco. ¿Qué se hace? Mira, yo tengo que decir que el equipo médico a nosotros nos ha arropado muchísimo, ¿vale? El equipo médico, la trabajadora social, te arropan y te guían mucho, ¿vale? Pero es verdad que hasta ciertos límites. Luego hay otras cosas que por mucho que tú les preguntes, ellas no llegan a todo, ¿no? Entonces, yo descubrí, y lo descubrí tarde, tengo que decir, pero descubrí una página en Instagram de una mamá también con un peque con discapacidad que se encarga de todos estos temas, que se llama Criando 24/7 o Criando 247, ¿vale? Es una maravilla. O sea, te facilita absolutamente todo, te informa de absolutamente todo y si tienes que hacer algún trámite y lo quieres hacer a través de ella y que te ayude, te puede ayudar. Y creo que para todas las mamis que ahora mismo estéis en el proceso de cómo solicitar la dependencia, cómo solicitar la discapacidad, qué va primero, qué va segundo, porque es verdad que te van guiando, pero muchas veces no sabes ni por dónde empezar. Y luego también que ya no es solo eso, sino que tú estás en tu proceso de aceptación, de duelo, y tienes que preocuparte en problemas burocráticos. Y mira, pues sinceramente, si tienes una persona ahí
que te puede echar un cable, que te puede ayudar y tú vivir el proceso realmente como lo tienes que vivir, Enfocar. Claro. ¿Y esta persona te ayuda en cualquier enfermedad de dependencia o sí? sí, sí, Es sí. que eso está súper bien que lo digas porque es que hay más de 100.000 familias, o niños entre 6 y 15 años que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, 100.000 niños son 100.000 familias. Claro. Y seguro que hay muchísimas pues, que no saben ni por dónde empezar. Totalmente. Cuando a ti te dan esa noticia, La capacidad es un mundo. claro, dices, ¿por dónde empiezo? Entonces, Criando 24/7. 24/7 o 2/4/7. Ah, 2/4/7. Criando 24/7. Y ahora que pues ya llevas un tiempo, ¿tú qué a día de hoy te gustaría haber hecho diferente o qué hubieras hecho o qué has aprendido por el camino que podrías decir a otras madres, acortarles el camino, mejorarles el camino, según tu experiencia de lo que has tenido hasta ahora? ¿Qué haría diferente? ¿Qué haría diferente? Buah, vale, aquí me he quedado. A lo mejor habrás perdido tiempo tocando unas puertas que nunca se han no te abierto. llevaban a ningún lado y hay otras que te agilizan. O cosas que hubieras podido hacer antes si las hubieras sabido, no lo sé. Esa pregunta está Espérate, porque la tengo apuntada. ¿Sabes lo que te quiero decir? No reveles nuestros secretos. Aquí no hay guión, todo es Bueno, esto se quita, esto cortamos, aquí cortamos. claro que digo. A ver, yo tengo que reconocer que yo he tenido muy buenos asesores, he tenido gente al lado siempre, pero también entiendo que Algo que has tenido que hacer por la privada tú porque la pública no te lo haya dado, no lo sé. Claro, todo lo haces por la pública. ¿Quieres abrir ese melón de público y privado o no? no, yo lo he hecho todo por la pública. Ah, Lo he hecho todo por la pública vale, y vale. yo... y estás contenta con no eso. puedo Ya decir está, lo contrario. claro. O sea, yo he tenido un cuidado espectacular, o sea, desde el primer día. O buscar Algo para acelerar. Pero claro, entiendo que entiendo que Kai ha sido un caso heavy. Entiendo, claro. Yo, por ejemplo, con Luca, con solo la sordera, yo no tuve esa asesoría y esa que he tenido ahora con Kai. Pero claro, estamos hablando de que Kai es un caso heavy, un caso fuerte, y entiendo que el protocolo es totalmente diferente. Cuando tú tienes una discapacidad, vamos a llamarla minoritaria, no me gusta, ¿no? Pero vamos a llamarla minoritaria. Pues a lo mejor sí que te encuentras más perdido. A mí me han llegado a escribir mamis, acaban de diagnosticar una sordera a mi hijo y no sé por dónde empezar. Es verdad que ahí te encuentras un poco más perdido, porque bueno, al final... Como que no le dan tanta importancia. Exacto, porque se trata más de algo que a lo mejor te limita un poco más en el día a día, pero no pone en peligro tu salud. ¿Sabes? Es algo limitante, pero no te va a pasar nada por no oír, ¿no? Sí. Quiero decir que en salud estás bien, ¿no? Y no le dan la importancia. Y sí que es verdad que los tiempos pues son largos. Yo con Luca pasé tiempos muy largos y muchas llamadas para que todo se acortara. Porque al final no le vamos a quitar hierro al asunto. Yo cuando pasé el proceso de Luca... lo pasé igual de mal que he pasado el proceso de Kai. O sea, es que realmente lo pasé exactamente igual de mal y yo necesitaba saber y los tiempos eran súper largos. ¿Sabes? Era como, de aquí a 6 meses te hacemos potenciales auditivos. ¿Cómo que de aquí a 6 meses? Es que yo quiero saber si mi hijo es sordo ya. Ya. ¿Sabes? Y es verdad que en ese sentido los tiempos son terribles, tío. Los tiempos son... Y la señal de alerta con tu hijo, el mediano, que tiene el problema auditivo, ¿te lo dijeron en cuanto nació o te diste cuenta después? Oh, con Luca, es que con Luca también fue historia. Tenemos para otro episodio. Es que con Luca fue historia, pero no. Luca, a mí me dieron el diagnóstico de Luca con 2 años y medio. 2 años y medio, sí. Le tendrían que haber hecho la prueba de audición cuando nació, era obligatoria por ley, y no se la hicieron. Hostia. Claro, En porque esos el día momentos- que nace el bebé, La sí, hacen porque todo. fueron que van y le hacen... Porque había muy Pues poco yo no tiempo entre que recuerdo. pusieron Sí, la ley, seguro. entre que pusieron la ley y estaba ya, desde que pusieron la ley y cuando nació Kai había muy poco espacio, Kai no, Luca. Había muy poco espacio de tiempo, entonces a Luca no le hicieron la prueba cuando O sea, si le hubiesen hecho la prueba de lo audición, hubiesen visto.
y te tardaste 2 años. Y claro, Claro, es un niño porque- grande que tú le hablas, Lucas, ven, Claro, y yo exacto. notaba que había... Claro, y yo como educadora infantil que soy y maestra de primaria, yo me di cuenta de que mi hijo no estaba teniendo un desarrollo normal. Y yo iba al médico a las revisiones anuales que ibas, ¿no? Y te decía, no, pero está bien, no, míralo, porque claro, Luca tiene un poco de audición, entonces a la Claro. mínima que escuchaba cualquier pequeño sonido, pues se giraba y decía... Y no, estaba bien, ¿no? Y claro, cuando ya fuimos al neurólogo después de a los 18 meses que lo planteé allí, dije, mira, yo quiero que me lo miréis. Porque tú Y intuías que era el yo TikTok. intuía que era autismo. Yo es que no Ajá. pensé, porque Es claro, que su a lo mejor ese comportamiento- no responde Su cuando le comportamiento era el típico de un... Pero es que es fuerte, claro. Él necesitaba seguridad en su vida. ¿Y qué le daba seguridad? Tener las puertas cerradas, tener los cajones que no estuvieran abiertos, cosas que no le asustaran si Claro. había algún golpe, porque los golpes a él eran mucho más fuertes que para... Claro, si tú estás en silencio absoluto en tu cabeza, en tu... Y de repente hay un alrededor, y golpe. de repente hay un golpe, es como que es mucho más. Y él, su comportamiento era ese, ¿no? Entonces era como... necesitaba tenerlo todo súper cuadrado, súper tal. Y luego eso, ¿no? Que lo llamabas y no se giraba. Y esas cosas que decías, algo pasa. Algo pasa, sí, sí. Madre mía. Bueno, es que has pasado por mucho. Bueno, tú y tu familia, con tu marido también, es que habéis pasado por muchas cosas. Sí. ¿Y cómo lo habéis llevado? Porque claro, tener en una pareja normal, claro, en una pareja normal, Tenemos aquí entera. Cuéntanos cómo está. claro. Pues es que lo que decimos siempre es un proceso difícil, la pareja se resiente, la familia se resiente, todo, y además que te cambia mucho la visión de las cosas, o sea, te das cuenta también de quién está, de quién no está, eso es Importante. vamos, que tenga que pasar algo grave para darte cuenta de quién realmente está a tu lado y quién no. ¿A ti qué te ha pasado de qué gente no ha estado y qué gente te ha sorprendido de que sí? No es que, sinceramente, no es que estén o no estén, es el decir cómo hay gente que se aleja, ¿no? Y bueno, es que no te pregunto porque no sé qué decirte. Bueno, pues ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Claro. ¿Cómo estás? ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres Claro. que te ayude en algo? Y he tenido mucha gente que luego a lo mejor me he visto con esa persona al año y es que no te pregunté porque no sabía qué decirte, tal. Pero si todos hacen lo mismo, Hola, estás estoy sola. aquí. Claro. A lo mejor es que ni siquiera es necesitas algo, es un estoy aquí. Ya Bueno, está. pero poniéndose uno en los dos lados es complicado. Es complicado. Es como sí. estaba contando Marta, ¿no? Que Sí, porque yo te seguía ya de antes. venga, coge fuerza. Sí. Pero cuando nació Kai me costaba muchísimo seguir viéndolo porque me hacía mucho daño, o sea, y entonces dejé de seguirte. Estuve una temporada que necesitaba dejar de ver el sufrimiento que teníais vosotros, porque sufría yo también y decía, vamos a ver, Por eso no puede ser. Claro, que a lo mejor esas personas, que no en plan mal, sino como no sé ni cómo preguntarte, me da esta cosa. No sé, Sí, yo sí, por sí, sí. intentarlo. No, claro, sí, al final es que cada uno el proceso lo vive de la manera que puede, quiere, pero es verdad que en esos momentos, pues a lo mejor sí que necesitas el apoyo de la gente, ¿no? Y bueno, y al final, pues tu perspectiva cambia y dices, bueno, pues no pasa nada, si yo no te voy a negar el saludo nunca en la vida, ni nada por el estilo, ¿no? O sea, pero sí que es verdad que te aíslas un poco más. ¿Y tu familia, tus padres, suegros, todo eso? Sí, a tope. Y están en la misma ciudad en donde vives tú. No, mis padres viven lejos, viven a 1 hora de mi casa. Bueno, eso no es lejos. Pero pero que los tengo a una llamada de teléfono de oye, veniros y vienen cuando Sí. lo necesito, o sea, no tengo ningún problema. ¿Y amigos? ¿Has notado que amigos cercanos de los que a lo mejor dices, contabas con ellos para que te echaran una mano o para desahogarte o para hablar, has visto que se han ido? Sí, se han ido. Y eso es un dolor más que te llevas, porque claro, son personas con las que contabas, Pero al pero final acabas aprendiendo a... Tenía que ser así. O sea... Y tampoco me lo tomo como... no sé, tampoco les guardo rencor ni nada. O sea, si no me van a aportar nada estando Kai, pues prefiero que no estén.
Claro. O sea, realmente ahora mi vida es esta. Si me vas a aportar estando Claro. así como estoy, genial, quédate. Pero si no me vas a aportar, no hace falta que te Como que quedes. tengo O sea, demasiadas no. cosas importantes en las que enfocarme y no voy a Sí, mi energía, tengo- no la voy a- Exacto. Que yo te comentaba que además de ser mamá de Kai y de dos más, o sea, trimadre, trimamacita diría. Claro, somos mujeres, que esto que dicen mucho, ay, no pierdas la M de mujer por ser la M de madre, que es un poco cliché, pero realmente, si ya tener hijos Te uno quita pierde tiempo. un poco como tu esencia, ya estás cansado, ya pierdes a lo mejor amistades, porque ya tener hijos hace un poco limpieza de tu círculo. Cuando tú das a luz al hospital y a tu casa llega todo el mundo, ay, vamos a ver al bebé, qué bonito el bebé, y está la mamá ahí, ¿sabes? ¿Quién le pregunta a mamá cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? Ese proceso, claro, en una situación normal ya es doloroso, sumándole todo, tú, Lidia, ¿cómo me encuentro? ¿Cómo me encuentro yo? Eso es. A mí misma. Me veo tan fuerte que digo, ¿cuánto habrá gastado esta mujer en terapia? Porque Bueno, sí, claro, no. mucho. Claro, no. La terapia es fundamental en esto. O sea, que tú puedas cuidarte tú misma sin sentirte mal, porque al final ya no es lo que piensen los demás, porque sí que es verdad que los demás parece ser que si tienes un hijo con discapacidad o con una enfermedad o con lo que sea, se supone que no deberías cuidarte o deberías estar llorando por las esquinas y no es así, o sea, Todo lo contrario. todo lo contrario, pero vale, se me ha ido, no sé por dónde iba, ¿qué estaba diciendo? Que cuidarte también. O sea, el tú como mujer. terapia y el tú. Exacto, la terapia es fundamental para tú ser consciente de las necesidades que tienes, cubrírtelas como persona, ya no como mujer, como persona que eres, cubrirte esas necesidades, ya sea, pues oye, ir a hacerme las uñas todos los meses. Es que sí, me hago las uñas todos los meses y es mi terapia con mis chicas, porque voy siempre al mismo sitio. Oye, y es terapia para mí también. Claro. Y ya no Y tú solo- te ves mejor, ¿no? Y tienes un poco de autoestima, ¿no? Exacto, es que es fundamental, es que luego hablamos, ¿quién cuida al cuidador? O sea, yo Eso es. soy una persona que cuida constantemente 24 horas a mi hijo, porque no puedo cuidarme yo. O sea, ¿por qué está tan mal visto que una madre vaya un día a la peluquería o que una madre vaya y si ya si sales, encima sales, claro, y si encima tu hijo tiene otras necesidades Claro. que no, pues entonces No, es que dicen, o sea, hay un estudio que dice que todos los cuidadores están en la alerta constante, o sea, es una ansiedad, estrés constante, no desconectas, o sea, que tengas tú hacerte tus uñas, tú irte a tu peluquería o irte al gimnasio o algo para desconectar un poco de es eso. tan fácil como vosotras cuando dejasteis de utilizar la camarita esta para los bebés. Ya, Que Yo todavía la utilizo. yo no la he usado nunca. claro. Ya por me ejemplo. imagino. Yo para dormir necesito que Kai esté ahí Claro. en mi mesita Poderlo de ver. noche para que cuando él haga yo lo escuche. Es que yo lo pienso, o sea, yo pienso eso de que cuando tú eres madre que estás, a ver si respira, a ver no sé qué, pero que eso claro te dura unos meses, pero es que tú tienes que vivir con eso constantemente, vas a estar así constantemente. He aprendido, sí que es verdad que he aprendido a relajarme y a llevarlo todo de otra manera, porque es verdad que Kai me lo pone fácil. Kai es un niño que al final es verdad que tiene la parálisis cerebral, la epilepsia y tal, pero lo llevamos muy bien. Kai lo pone muy fácil, ¿no? Pero yo ayer hablaba con un papi que estaba en la puerta del cole de Kai y hablaba con él y me contaba unas cosas que decía, jolín, es que vivir así, tío, vivir y esa niña, no sé qué edad tiene, pero es mucho más mayor que Kai y me decía que todavía dormía con la cámara. Claro. O sea, imagínate, o sea, la de años que me queda de vivir con la cámara, no desconectas nunca. Entonces, creo que es fundamental el poder tener espacios para la pareja, espacios para ti misma, espacios para los hijos, espacio para todo. ¿Sabes? O sea, yo, por ejemplo, el año pasado me apunté a salsa y bachata y yo Toma ya. me encanta, me encanta. Y este año pienso volver, lo que pasa que como estamos esperando operaciones de Kai y tal,
prefiero esperarme a todos los ingresos y todo lo que vamos a llevar ahora y ya después me volveré. Pero estás sí, sí. ahora en este punto, pero seguramente tuviste 1 año o 2 en los que eras... Sí, porque además te piensas, y eso es un pensamiento que deberíamos quitarnos todas las madres, pero que todas las madres tenemos, es que nadie lo va a cuidar mejor que tú. Claro, el delegar. Total. Es como, sí, pero es que yo le doy de comer de esta manera y no va a saber nadie darle de comer de esta manera, ¿no? Y con Kai pues se triplica todo, Claro. ¿no? Porque claro, Sí. es así, o Y sea... esa mochila más pesada y más... Claro, y es como, y ya no es el hecho de decir, sí, yo lo necesito, pero esta semana no voy a hacerlo porque tal, y al final acabas posponiéndolo todo y te das cuenta que no haces nada de lo que tú querías hacer con tu vida porque eres mamá en vez de Lidia. Ya, y cuando haces algo, la culpa, porque yo creo que la culpa es ya... Sí, nosotras la tenemos Exacto, ya con ser mamá... con una situación sales de casa especial. y dejas a los niños y ya empiezan, ¿será que soy mala madre? Y los dejé solos, ¿y quién les va a dar de comer? Seguro no van a dormir. Y te vas con esa culpa en lugar de decir, lo necesito porque si yo no estoy bien, Sí. Mis hijos tampoco. Sí, además te pasas pegada al teléfono, todo el rato pegada al teléfono, cualquier cosa me llamas, ¿eh? Sí, claro. Me llamas. Cuando en lugar hay que decir, no me llames, a mí la Claro. situación Así, así de riesgo. No sé que estemos la casa incendiada y vengan los bomberos, entonces llámame, ¿no? Exacto. Claro. Sí, no, es verdad que cuesta encontrar esos ratos y cuesta el no sentirte mal contigo misma por encontrar esos ratos. Pero creo que son muy importantes en la vida de una mujer, sobre todo en la vida de una mujer, en la vida de un padre y de una madre, ¿eh? O sea, Sí. aquí no hablamos de género, o sea, creo que es importante, pero es verdad que nosotras, o sea, ellos, como que ese remordimiento lo tienen más pequeñito, nosotras lo tenemos así, gigante, Claro. y ellos es como... ¿qué dices? Que tienes... Yo me voy con la bici, venga. Claro, y por ahí vienen problemas también, porque si vienen en mi casa hay problemas por la bici, que precisamente con la bici hay problemas. En casa los problemas es por el padre. La mía es por la bici, entonces claro, yo entiendo que claro, tú si te sientes sola, encima todo el rato tienes que estar cuidando, no puedes hacer nada para ti, estás viendo cómo los demás siguen con su vida, obviamente, un poco, ¿no? Le cambia, pero... A veces son bloqueos nuestros. Sí. Que realmente yo con Juanma, por ejemplo, o sea, yo no puedo decir que no haya tenido ayuda con él en nada, porque es que es maravilloso. Y a veces te bloqueas tú misma porque dices, en vez de decirle, pues hoy no te vas a ir tú con la bici, pero yo sí me voy a ir a hacer tal o a hacer cual, no, vale, te vas con la bici, vale. Pero te quedas con eso. Con la cosa. Eso, en vez de coger y a veces es importante el no bloquearte tú y decir, tú te fuiste ayer con la bici, yo hoy me voy a tal. Y no sentirte Claro. culpable por eso. Porque, Lidia, tú separaste durante un tiempo de tu marido. ¿Qué pasó? Que habéis, bueno, ahora habéis vuelto, entonces, pues un poco contarnos. Claro, que debe ser muy difícil la relación de pareja con un niño con esta discapacidad. Claro, es difícil, sobre todo cuando las cosas van mal, ¿sabes? Eso te resiente muchísimo, Entonces, sobrellevar eso, es verdad que al final yo como madre lo he dejado todo, mi trabajo, mi vida, todo, y todo gira en torno a Kai. Y ellos es diferente, ¿no? Ellos se lo toman de otra manera, ellos al final van a trabajar, tienen su vida, y por mucho que tú recibas... ayuda, porque no lo quiero llamar ayuda, ¿no? Coparentar, que se llama, ¿no? Eso es. Por mucho que ellos, porque Juanma es una persona que se encarga de prácticamente todo, y él me dice, tú solo cae, yo me encargo de todo lo demás, ¿sabes? ¿Qué es lo importante? Tú cae, que es lo importante. Aún así, cuesta mucho el no sentirte sola en una sala de hospital y decir, es que si yo estuviera en su lugar... en vez de haberme ido con la bici estaría, o en vez de Estar en el hospital me podría haber... estaría acompañando, ¿sabes? Pero tenemos que entender muchas veces que no todo el mundo se toma las cosas de la misma manera y eso es un proceso que nos ha venido bien porque nosotros no nos separamos porque no nos quisiéramos. Ya. Nos separamos porque llegó un momento en el que estaba tan fría la relación, tan sumamente fría, en el sentido en el que no había, notabas que no
que necesitábamos ese reconectar de nuevo, y para eso, pues mira, pues decidimos, hicimos terapia de pareja, no nos funcionó muy bien, y la separación nos vino bien, porque lo que realmente necesitábamos era estar con nosotros mismos. Y Ya, pero tener en esa separación te quedaste tú con los 3 peques. Bueno, peques, con los 3 niñas. Bueno, a ver, en realidad los otros son grandes, son muy independientes, Sí, hacen sí. su vida, entonces sí, yo me quedé con Kai, pero porque al final soy la cuidadora principal, o sea, no podía haber una custodia compartida ahí, Sí, sí. él mismo reconocía, es que es imposible una custodia compartida en este caso, ¿no? Y los demás como hacen su vida y si quieren, Van, vienen, ¿no? claro, y si quieren ver a su padre van y no necesitan permiso de nada. Entonces, al final fui yo la que se quedó con Kai, pero por eso, ¿no? Porque era la cuidadora principal. Si hubiese sido una situación normativa, pues seguramente hubiésemos hecho una custodia Claro. compartida y fantástico y maravilloso. Yo hubiese tenido mi tiempo y él Sí, el no te suyo. lo pregunto porque digo, en esa separación no fue que tuviste un descanso. Igual tú tenías ¿Que trabajar más? No. 7. Bueno, exacto, igual Me era. das la idea de que tienes que trabajar más porque no le tienes a él de ayuda en casa. No, porque era diferente, porque no tenía la presión de él Claro. detrás. Yo lo hacía todo como mucho más relajada, porque al final volvemos a lo mismo, presiones que tú misma te interiorizas y realmente dices, a lo mejor una mañana te has pasado toda la mañana en el hospital y no has podido fregar los platos que había en el fregadero en ese momento, pero tú misma estás pensando en, es que como venga a trabajar y no esté esto fregado, va a decir, ¿y qué has hecho toda la mañana? Y luego él nunca jamás en la vida Te lo me he ha dicho, me ha podido preguntar, ¿has puesto una lavadora? No, vale, pues la pongo yo. Pero yo misma era como que Te me ponías me esa ponía esa presión. En cambio, cuando él no estaba en casa, esa presión desapareció. Dejé de sentir esa presión, ¿sabes? De necesito tener esto listo, necesito tener lo otro listo porque no quiero que él piense que no he hecho nada en todo el día, ¿sabes? ¿Y cuando retomaste el corazón? Ay. ¿Cómo dijiste? Yo creo que he hecho Pues, menos a mí. No, la verdad es que fue poco a poco, porque nunca perdimos el contacto, en realidad, porque con Kai es imposible perder el contacto. Entonces, nunca perdimos, estuvimos muy poco tiempo sin tener nada. Al inicio de la ruptura, estuvimos como 2 semanas, 3 semanas que no nos vimos absolutamente nada, pero claro, lo hicimos por el hecho de que había dolor. Claro. Claro. Y el dolor pues hizo que él se alejara, que lo entendía, ¿no? Pero claro, llega un momento en el que él me decía, es que a mí me duele no poder ver a Kai, porque si no te quiero ver a ti... Claro, al final Es pues, complicado. se complica todo y a partir de esa 3.ª semana siempre tuvimos contacto. O sea, yo te dejo aquí, claro, yo te tengo que explicar todo, o sea... Yo me iba, porque yo tenía mis momentos, como estábamos separados, pues yo me iba de casa el fin de semana y se lo dejaba todo listo y él se quedaba en casa. O sea, hacíamos como la casa nido que se llama, Eso, que me ¿vale? parece Claro, maravilloso. hacíamos casa nido y él se quedaba y yo me iba, y no había ningún problema. Pero es verdad que al final ese contacto, ¿no? Y más queriéndote, porque si no sientes nada por esa persona, pues no sé. Claro, no es una Claro. ruptura porque no te quieres. sino Exacto, como, pero bueno, cuando vamos a realmente hay amor, es que yo llevo con él desde los 13 años. Claro, madre mía. Está la vida. Para que no ya haya amor, ¿sabes? que no viene ya luego Y claro, es que al final, cuando hay amor, realmente, pues, mira. Ay, hay amor. Oye, Lidia, pues te doy las gracias por haber venido aquí, por abrir tu corazón, por habernos contado toda la historia de Kai y de Luca. ¿Luca? Luca, sí, sí. Luca. Y bueno, también hemos entendido lo importante que es cuidar al cuidador contigo, ¿no? Y bueno, que tengamos en cuenta que hay muchas maternidades, que no es la maternidad, es el cuento de hadas que todos tenemos en la mente, que a veces hay maternidades diferentes, que nos abramos a esa diversidad de maternidades que hay. Y de nuevo, muchas gracias a mis compañeras y nos vemos en el próximo episodio de Ya lo he dicho. Adiós.